mitología nórdica, por Andreas Aumente Castro. Buenas, soy Andreas Aumente Castro y voy a hablaros de mitología nórdica. Mi intención es la de grabar 3 programas en los que nos vamos a referir a mitos nórdicos, literatura germánica e historias y leyendas del mundo vikingo. Vamos a empezar con los mitos nórdicos. Debemos cerrar los ojos e imaginarnos en un paraje helado. En él hay montañas y hielo por todas partes. Una niebla lo envuelve todo y nos impide ver más allá de lo que tenemos delante. Los bosques de abetos rugen con el viento. Un muro de vegetación nos impide avanzar. Frente a nosotros tenemos una cabaña de madera. Entramos y encontramos una hoguera alrededor, un grupo envuelto en mantas y pieles de oso, y delante de ellos un chamán que nos observa y comienza a narrar estas historias que no solo entretienen, sino que además enseñan. Antes de la creación del universo, antes de que todo aquello que existiese, existía simplemente un mundo de fuego que no cesaba de arder, llamado Muspel. En este mundo todo era fuego y una neblina de llamas envolvía todo lo que existía. La luz de Muspel contrastaba con el mundo del norte llamado Niflheim, el mundo de la bruma y el hielo, donde 11 ríos de veneno fluían a través de la niebla, todos procedentes del núcleo del frío eterno, llamado Hyndruglir. En Muspel, el mundo del fuego, se encontraba Surtur, ya existente antes del origen de todo, una criatura inmensa de ascuas y fuego, poseedora de una espada flamígera, esperando al ocaso del mundo para resurgir y enfrentarse entre llamas contra los dioses. Entre Muspel, el mundo del fuego, y Niflheim, el mundo del hielo eterno, había un vacío. Este vacío era llamado Ginnungagap, el abismo enorme. En Ginnungagap, los ríos venenosos de Niflheim se solidificaron, formando así enormes glaciares. El hielo del norte, cubierto por una niebla helada y granizo, se mantuvo inerte frente al calor de Muspel. Sin embargo, al sur, el fuego, las chispas, las brasas, las llamas, los vientos cálidos del fuego derritieron y dulcificaron los vastos glaciares de veneno.
Las tormentas de nieve chocaban contra las tormentas de llamas. Los bloques de hielo, los glaciares, frente a la lava hirviendo, chocaban y del fuego y el hielo surgió la vida. La vida tenía un nombre, Ymir, más grande que todo lo que había existido, un gigante. No era ni hombre ni mujer, mas Ymir no fue el único que surgió del hielo y el fuego. Surgió, además, una enorme vaca sin cuernos, a la que Ymir llamó Aunhumla. Esta vaca lamió la sal de los bloques de hielo, y de ella fluyó la leche de la que Ymir se alimentó. Al lamer el hielo, Aunhumla sacó a la luz otro ser. El primer día, simplemente el pelo canoso de un hombre. Al segundo, la cabeza. Y el tercer día, el resto del cuerpo. Este hombre era Buri, el antepasado de los dioses. Y de Ymir, el origen de la vida, nacieron varios gigantes, entre ellos un hombre y una mujer, de los que descienden todos los gigantes. Además, de la axila derecha de Ymir surgió una criatura de 6 cabezas, de la que descienden todas las criaturas y monstruos de nuestro mundo. Buri tomó por esposa a una mujer gigante, y de su unión surgió Bor. Él tomó como esposa a Pestla, otra mujer gigante, y tuvieron 3 hijos, Odín, Vili y Ve. Estos 3 dioses se criaron en el Ginnung-Yapap, el vacío enorme entre el Muspel y Niflheim. No había nada. Era un espacio vacío en la espera de que la vida lo llenara. Entre el frío y las llamas, los 3 hermanos se miraron entre ellos y sin decir ni una palabra llegaron a la misma conclusión. Había llegado el fin de la nada, era el principio de la vida. Había llegado el momento de la creación de todas las cosas. Y sopesándolo mucho y lamentándolo, asesinaron a Ymir en una cruenta batalla que reventó todo aquello que ya existía, y de su sangre, la sangre que emanó del cuerpo de Ymir, surgieron los mares. Con esta sangre que nosotros conocemos como el mar, se ahogaron todos los gigantes, excepto Belgamir, nieto de Ymir, y su esposa. Con los restos de Ymir crearon el mundo. Con su carne, la tierra; con sus huesos, las montañas; con sus dientes, las laderas; con su cabello, la vegetación del mundo. Y cuando nosotros, en plena noche, alzamos la mirada y vemos un cielo estrellado sobre nuestras cabezas, irónicamente lo que vemos es la cabeza de Ymir, su interior, su cráneo. A este mundo lo llamaron Midgard, la tierra de los hombres. Cuando Odín, Vili y Ve ya hubieron creado todo este mundo, deambulaban por una costa. Sin embargo, no había quien habitase este idílico mundo.
Y es entonces cuando la marea trajo a la orilla dos troncos, un enebro y un olmo. Entonces los dioses decidieron que estos troncos serían quienes poblasen la tierra recién creada. Odín les dio el soplo de la vida, Vili la voluntad, la inteligencia y la ambición, y Ve les dio la forma. Estos troncos tomaron por nombre Ask y Embla, los antepasados de todos los seres humanos de la Tierra. Sin embargo, todo lo que existía necesitaba un orden, y por eso crearon el magnífico fresno, el Yggdrasil, el árbol de los 9 mundos. Asgard era la morada de los Aesir, los dioses, entre ellos Odín y su estirpe. Alfheim era el lugar de los elfos de luz, todo cultura y paz. Svartalheim era el hogar de los elfos oscuros, también conocido como los enanos. Midgard, la tierra de los hombres, donde actualmente nosotros nos encontramos. Jotunheim era el hogar de los gigantes de hielo. Vanaheim, morada de los Vanir, dioses de la naturaleza, que durante eones estuvieron en guerra con los Aesir. Niflheim era el hogar del frío y la penumbra, y Muspel el mundo del fuego. Por último, el mundo de la muerte, donde aquellos que morían sin honor debían estar condenados al sufrimiento eterno. Era conocido como Hel. Vamos a hablar de uno de los mitos, probablemente de los más importantes, pues nos relacionan directamente con estos dioses. Pero antes de ello, vamos a hacer un pequeño compendio de los dioses de la mitología nórdica. El primero de todos, ya hemos hablado de él, su origen, Odín, dios y padre de todos, pues insufló la vida a Ask y Embla. Odín es sabio a más no poder, pero esto no es en vano, pues sacrificó mucho por ello. Colgó su cuerpo del fresno Yggdrasil durante 9 días y 9 noches, y cuando en el acmé de su agonía estaba a punto de fallecer, bajo él se iluminaron en el agua las runas, y esto le profirió el conocimiento absoluto que actualmente posee. Además, existía en las raíces de este árbol un lago, llamado el lago de Mimir, el gigante más sabio que jamás ha existido. Es por esto que Odín, que realmente era sobrino de este gigante, le pidió si podía beber de este agua. Un simple sorbo le daría el conocimiento del mundo entero. Sin embargo, Mimir se negó.
Mimir, como buen gigante que era, retó al dios y le ofreció algo a cambio del agua, de la sabiduría. Era su ojo. Debía arrancarse su ojo y así Odín podría beber del agua. Odín no dudó. Cogió un cuchillo y se arrancó el ojo, el cual vertió cuidadosamente en el agua de Mimir. Posteriormente bebió este agua y se convirtió en el dios más sabio que había existido. Cuando los Aesir, a los cuales Odín pertenecía, establecieron la paz con los Vanir, dioses de la naturaleza, Odín envió a Mimir como consejero de estos dioses. Sin embargo, era tan buen consejero que cuando Mimir no estaba, el reino se iba a pique. Es por esto que culparon no al rey por sus malas decisiones, sino a Mimir por sus buenos consejos, y por ello le decapitaron. Los Vanir enviaron la cabeza de Mimir a Odín, y Odín, sin entrar en pánico, hundió la cabeza de Mimir en el lago de la sabiduría. Y desde entonces, ahí está, en lo alto, observando, pues aún hoy es la eterna sabiduría. Probablemente el dios vikingo más conocido es Thor, hijo de Odín, poseedor de un martillo indestructible, sin embargo lo destruía todo, del cual hablaremos posteriormente. Thor posee una fuerza incalculable. Además, con su cinturón se duplica dicha fuerza. Es testarudo, obsceno, y no es como lo solemos imaginar, no, era gordo, enorme, y con una barba pelirroja que le impedía hasta verse a sí mismo. Su fuerza era inconmensurable, y como digo, su inteligencia dejaba mucho que desear. Frente a esto tenemos a Loki, hijo de gigantes y también hijo de dioses. Odín lo consideraba su hermano de batallas. Loki no era fuerte, sin embargo, era astuto. Loki no era todo maldad, era astucia. Sin embargo, estaba corrompido por dentro. La envidia y el odio le hacían actuar a veces para su bien y muchas veces para su mal. Vivía con los dioses. Sin embargo, cuando llegaría el final del Ragnarok, el final de los dioses, el ocaso del mundo, cuando este día llegue, no peleará del lado de los dioses. Otros dioses también importantes en estas aventuras son, por ejemplo, los hermanos Frey y Freya, dioses de la naturaleza, que una vez estuvieron enemistados con los dioses de la guerra, como son Odín y Thor, pero que actualmente viven en paz en Asgard. Frey es dios de las cosechas, dios del sol, dios del trigo, y Freya, su hermana, es diosa de la belleza.
Empezamos pues ahora con la historia de los tesoros de los dioses. Una mañana en Asgard, morada de los dioses, Thor se levantó de su alcoba cubierta de pieles de osos y observó a su esposa, Sif, la de los cabellos de oro. Sin embargo, algo extraño ocurría esa mañana, pues no había ni un pelo en su cabeza. Era calva por completo. Ella entró en pánico, pues el pelo le profería sabiduría y fuerza. Thor culpó de inmediato a Loki. Por su astucia y malicia, estaba convencido de que era Loki el culpable de la falta de la cabellera de su esposa. Sif le preguntó a Thor, ¿cómo es que culpas a Loki? Y Thor respondió fácilmente, siempre que ocurre algo malo, culpo a Loki, y así me ahorro el tiempo de buscar al culpable. Thor salió enfurecido con su martillo, pero no el martillo al que estamos acostumbrados, uno simple, roto, pues su fuerza y siempre en batalla acababa destruyendo al enemigo y el arma. Salió en busca de Loki y le cogió del cuello y le amenazó con romperle todos los huesos de su cuerpo si no respondía a la simple pregunta, ¿por qué? Y Loki, con su astucia y su malicia, respondió porque consideraba que era gracioso. Es por esto que Thor dejó atrás las amenazas y rompió todos los huesos del cuerpo de Loki. Sin embargo, Loki, mago como era, se curó de inmediato. Thor lo volvió a hacer y Loki, en sufrimiento, prometió que curaría esta situación. Y es entonces por lo que acudió a los enanos, pues ellos eran expertos artesanos y podrían fabricar una cabellera de oro para Sif. Loki se puso sus zapatos alados con los que podía recorrer el mundo. Sin embargo, los dioses solían recurrir al Bifrost, el puente del arco iris, con el que cruzaban de mundo en mundo. Sin embargo, Loki no era así. Acudió a Svartalheim, hogar de los enanos, los elfos oscuros. Loki sabía de antemano que eran los hijos de Ivaldi, un enano, los mejores artesanos. Y es por esto que les reta diciendo que otros enanos, llamados Brok y Eitri, eran mejores. Siembra la cólera entre ambos grupos de artesanos y les reta, como digo, a hacer un concurso. ¿Quién es el que crea los mejores regalos para los dioses? Sin embargo, simplemente le dijo a Ivaldi que hiciese la cabellera. Los otros enanos, Brok y Eitri, aceptaron este reto, pero a cambio querían la cabeza de Loki. Ivaldi y sus hijos fabricaron los mejores presentes. Sin embargo, Loki tenía un objetivo y era evitar que Brok y Eitri hiciesen mejores regalos, pues su cabeza peligraba. Y para ello se transformó en un tábano, pero no uno cualquiera, enorme, con aguijón. Y cuando los enanos trabajaban, atacó a uno de ellos. Eitri era el artesano, Brok era el inteligente. Cuando Eitri estaba en la fragua forjando los regalos para los dioses, Brok, con el fuelle,
insuflaba aire en la fragua. Y era muy importante mantener la temperatura, pues un cambio mínimo estropearía toda la obra. Es por esto que en el primer intento, en la primera pieza, Loki picó con toda su fuerza, transformado en tábano, en el brazo de este enano. Su brazo sangraba, pero el enano siguió insuflando aire. Por lo tanto, la obra de Eitri quedó perfecta. El segundo regalo hizo lo mismo. Sin embargo, Loki picó en el cuello a Brok. La sangre se mezclaba con el sudor de la fragua, pero Brok siguió insuflando aire y el regalo quedó perfecto. Y fue en el último caso, en el último regalo, donde Loki casi adquiere su victoria. Se trataba de la mejor obra de Eitri y era muy importante que la temperatura fuese exacta en todo momento. Por lo tanto, Brok comentó que debía hacerlo con tanta fuerza que si bajaba el ritmo un instante, toda su obra carecería de sentido. Es por esto que comenzó a insuflar aire. Y Odín, sobre todo, sabía lo que ocurría, pero porque nos encontramos en otro mundo, en el mundo de Svartalheim, no observaba con tanta claridad lo que ocurría. Por lo tanto, Loki podía hacer sus artimañas. Loki, para evitar que esta gran obra maestra de Eitri tuviese éxito, picó en los párpados a Brok y la sangre le nubló. Sin embargo, él continuó insuflando aire con el fuelle y fue en el último momento cuando soltó el fuelle y se golpeó en la cara para quitar el tábano. Sin embargo, Eitri parecía ya haber terminado. Se trataba de un martillo de guerra, pero el mango había quedado demasiado corto. Loki estaba convencido de que esto no convencería tanto a los dioses. Por lo tanto, acudieron a Asgard los hijos de Ivaldi y Brok. Eitri se quedó en Svartalheim. Ya en Asgard le recibieron 3 dioses: Odín, Thor y Frey. Se presentaron ante Odín, Thor y Frey estos enanos. A un lado estaba Brok con una carretilla maltrecha cubierto con una piel. Y al otro lado Loki con los regalos de Ivaldi, pues era su intención que ganase Ivaldi, pues su cabeza estaba en juego. Fue Loki el que enseñó los regalos de Ivaldi a los dioses. A Odín le regaló una lanza, la lanza Gungnir. Esta lanza siempre acertaba en el blanco. Y lo más importante, todo juramento hecho sobre esta tabla era inquebrantable. A Thor le regaló la cabellera de oro para su esposa Sif. Esta cabellera se amoldaba perfectamente al cuero cabelludo y enganchaba bien en la raíz. Es por esto que Thor llamó a Sif, su mujer, le colocó esta cabellera de oro y en efecto todos los dioses lo vieron. Su pelo era ahora de oro. Muy agradecido, Thor cedió el paso a Frey y Loki sacó un trozo de madera. Un trozo muy pequeño,
no llegaba a los 10 centímetros y se lo presentó a Frey. Frey, sorprendido, dijo: una lanza, una cabellera de oro y a mí un trozo de madera. Sin embargo, Loki le advirtió que no se engañase por las apariencias, pues se trataba de un barco llamado Skidbladnir. Este barco era un barco plegable. Era el barco más grande que jamás hubiese existido, más fuerte, más resistente e incluso capaz de volar. Pero lo mejor de todo, podía metérsele en el bolsillo y cargar con él a donde quisiese. Los dioses, muy agradecidos, dieron paso a Brok, el enano, que había traído estos regalos, aún siendo impedido por la malicia de Loki. A Odín le presentó un simple brazalete, una pequeña argolla de oro. Odín ya tenía argollas, en efecto, pero ¿para qué quería este brazalete? Este brazalete se llamaba Draupnir y, en efecto, tenía una cualidad increíble, y era que cada 9 días se multiplicaba por 8 y podía entregar dicho brazalete a sus seres queridos. Y lo mejor de todo, con este brazalete podía empuñar cualquier arma, fuese cual fuere, aun con maldición, este arma sería suya. Al dios Frey le entregó un jabalí, pero no un jabalí simple, no, un jabalí de oro, cerdas de oro, pezuñas de bronce y la mirada de fuego. Este jabalí no solo era fuerte y resistente, sino que además era capaz de volar. Los dioses muy agradecidos. Sin embargo, Thor miró con malicia, pues le faltaba un regalo. Y Brok sacó la obra maestra de Eitri, un martillo, llamado Mjolnir, el martillo más resistente que ha existido nunca. Tenía muchas cualidades. Cuando lo lanzaba, volvía. Y lo más importante, podía encogerlo y llevarlo en el bolsillo para camuflarse y que no le reconociesen. Es por esto que todos los dioses nombraron a Brok como el vencedor, pues este martillo les defendería de los gigantes del hielo y de todas las criaturas monstruosas de sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, Brok fue el ganador. Por lo tanto, Loki debía entregar su cabeza a Brok. Brok, junto a su hermano Eitri, querían convertir la cabeza de Loki en una máquina del pensamiento. Sin embargo, Loki le dijo lo siguiente: si me alcanzas, obtendrás mi cabeza. Loki huyó volando con sus zapatos capaces y Thor quiso estrenar el martillo. Lanzó el martillo a Loki, que cayó al suelo de inmediato. Entonces Brok cogió un cuchillo y se lo puso en el cuello a Loki. Sin embargo, cuando fue a sajar el cuello de Loki, no pudo, pues Loki había bañado su sangre en ciertas pócimas que le impedían ser dañada con cualquier cuchillo. Por lo tanto, Brok se sintió defraudado y habló con Odín y le hizo un trato. Odín aceptó. Le pusieron una cuerda de cuero en la boca a Loki y le cosieron los labios.
y así aprendería la lección de no hablar en vano.